Ante todo, muy buenos días, tardes, noches, chicos. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast sobre carreras universitarias. Como les habíamos dicho, vamos a intentar cubrir las 36 escuelas profesionales de la UNA. Luego vamos a entrar a lo que es la UNAG, institutos tecnológicos, pedagógicos y Senati, para que ustedes puedan tener más información de primera mano de las personas que estudian, trabajan en estas carreras, ¿no? Mi nombre es Jorge, estoy de parte de la organización TUPA y tenemos a Augusto. Y chicos, hoy día vamos a hablar, como Jorge dijo, de una carrera muy demandada y es muy interesante en la Universidad Nacional del Altiplano, que es la carrera de arquitectura. Tenemos hoy día a nuestra invitada, Colette Calatayud. Colette, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder compartirles un poco más de la carrera. Colette es egresada ya de la facultad, bueno, de la carrera de arquitectura. Y vamos a comenzar con la entrevista. Creo que Jorge está entusiasmado y quiere comenzar con algunas preguntas. Como saben, yo y creo que la mayoría, gusto también de sociales, nos llama mucho la atención aprender sobre las demás carreras, ¿no? En este caso, ingenierías. Hay otros podcasts, chicos, revísenlo, tenemos de odontología, de medicina y demás. ¿Cómo es que empiezas a atisbar, a empezar a pensar en estudiar arquitectura? ¿Cómo te llega esta idea más o menos? Bueno, desde pequeña siempre me gustó el arte, crear cosas y diseñar como toda niña, creo la mayoría, sus muñecas. Yo hacía las casitas de mis muñecas, los espacios, los ambientes, aparte que también tenía familiares que ya de arquitectura y también de ingeniería civil. Uh-huh. Y ya iba informándome. ¿Y desde el colegio ya tenías bien pensado estudiar arquitectura? O sea, ¿ya era tu carrera predilecta? ¿O estabas todavía entre varias ahí? Claro, en realidad, bueno, en el colegio yo era amante del arte y todo ello, y quería estudiar en Bellas Artes, quería postular, ser probablemente artista en ese momento, ¿no? No estaba pensando exactamente arquitectura o me voy a enfocar en esto porque todavía no lo relacionaba muy bien con lo que me gustaba. ¿Cuál es el punto en el que realmente ya decidiste postular? Lo que nos contaste, que tenías influencia de tus familiares que eran arquitectos e ingenieros civiles? ¿Ellos fueron la real influencia o qué es el punto de inflexión en el que dices, ya, esta es la carrera que voy a estudiar? Sí, al inicio es muy difícil. Creo que ya sabiendo que tenía tíos y veía, es que también es, creo, estar en ese entorno y formar parte de, y yo cada que los visitaba podía ver cómo hacían sus maquetas y me hablaban de la carrera, yo sin saber y desconociendo un poco de qué es lo que trataba, ¿no? Pero ya en el colegio trataba de averiguar y yo también relacioné el arte y averigué lo que era la arquitectura y sabía que podía relacionar ello, ¿no? ¿Y cómo es que relacionas la arquitectura más o menos? O sea, ¿cómo investigaste? ¿Conversaste directamente con personas que ya habían tenido esta idea o habías investigado en internet o yo qué sé, mediante cursos vocacionales? ¿Cómo fue más o menos tu contacto? Primero empecé buscando en internet. Y ese entonces me metí bastante en averiguar qué es lo que quería, o sea, qué era en sí la arquitectura como tal, porque uno puede escuchar de otras carreras que es minas, que es tal carrera, pero investigar un poco más creo que muchos no lo hacemos al inicio, o al menos cuando sales del colegio, ¿no? O estás dentro. Y arquitectura yo veía que era diseñar y proyectar. Entonces yo lo veía, bueno, a mí me gusta dibujar, me gusta hacer cosas, me gusta hacer... No sabía que eran maquetas exactamente como al nivel de arquitecto. Y yo decía, a mí me gustan hacer estas cosas. Entonces ahí fue que dije, porque las otras carreras como que no eran tanto, más era la arquitectura, sí, se estaba descartando, porque tenía una lista de ingeniería civil también, que es algo que me gusta también, pero entre todas me quedé con la carrera de arquitectura. ¿Qué es lo que te llevó a preferir arquitectura a civil? Bueno, actualmente yo estoy estudiando la carrera de ingeniería civil también, sí, porque la arquitectura y la ingeniería se relacionan bastante. Y
yo decidí primero arquitectura porque tenía todo el tiempo para poder estudiar mucho más a fondo. Yo no pensaba en estudiar en un futuro todavía ingeniería civil como actualmente ya lo estoy haciendo. Pero siempre me influyó bastante esas dos carreras y creo que es importante que uno pueda lograr lo que quiere o llegar a tener tus metas y realizarlo, porque en las opciones todo está ahí, pero tenemos que saber tomarlas, averiguar, poner de nuestra parte. ¿Y cómo es que fue tu primer contacto con tu carrera? O sea, ingresaste, te dieron la estupenda noticia de que ingresaste a una universidad estatal, te inscribiste, pasaste por todo este proceso. En las primeras clases, ¿qué sentiste cuando por fin estabas ya estudiando esta carrera? Muy emocionada bueno, primero cuando ingresé, ver mi nombre dentro de los bueno, de los que habían ingresado a la universidad, sí, me emocionó bastante, pero también estaba muy segura de que lo iba a hacer, porque detrás de todo eso había un esfuerzo, había mucho estudio, mucha preparación, porque tú terminas el colegio y ya depende de ti. Ya depende de ti, tú vas a ingresar, no otra persona, nadie va a ingresar por ti. Y creo que es algo que nos dicen inclusive hasta nuestros padres. Y llegó a un punto en el que postulé y yo decía, sí, voy a entrar, porque muchas veces tenía inseguridades. Yo ingresé la tercera vez a la universidad, a la nacional. Mi primera experiencia fue los docentes en realidad, porque todos te dan la bienvenida y uno está muy emocionado, conocer el campus, conocer a nuestros docentes, compañeros, que todo, al final todos van a terminar siendo nuestros colegas, ¿no? Sí, es muy bonito la primera vez. Nos decía que los cachimbos, o sea, ese feeling de que todo es nuevo, de que los docentes también, como dice el colegio, te dan la bienvenida, creo que es un feeling súper reconfortante, ¿no? Y ahí poco a poco nos vamos abriendo paso a lo largo de la carrera que hemos elegido. ¿Y cómo es, Colette, que se estructura más o menos tu carrera? Porque en algunos podcasts anteriores nos contaban los chicos de que en Derecho se lleva 12 semestres, en cambio en Medicina son 6 años. En su caso, ¿cómo es? ¿Qué se hace en los primeros semestres de su carrera? Claro. Bueno, la carrera consta en sí de 5 años, 10 semestres. Bueno, al inicio tenemos cursos generales como matemática también, diseño, pero no es netamente como de carrera. Es súper básico. Yo inclusive iba con me acompañaba a todo lado mi librito de fórmulas. Yo no sé por qué seguía llevando, porque en realidad ya no lo iba a utilizar tanto, ¿no? Pero yo estaba ansiosa de poder destacar también y ser buena alumna. Siempre me ha gustado esforzarme. Entonces, bueno, al inicio es así, ¿no? Es súper básico y luego ya desde tercer ciclo o tercer semestre ya vas llevando cursos netamente de carrera y va creciendo. O sea, la complejidad. Y lo que sí llevamos desde el primer semestre es el curso de taller de diseño. Ese curso es el más, no difícil, pero es el más importante de la carrera porque lo llevamos hasta terminar la universidad. Y ese taller que nos mencionas, ¿cuánto peso tiene en cuestión del semestre? Por ejemplo, creo que, si no me equivoco, tiene un peso de créditos mayor a los demás cursos. ¿Nos puedes comentar eso? Sí, claro. Cuando yo estaba en la universidad tenía 6 créditos y los demás, a ver, algunos tenían 3 o 4 créditos máximo, pero este curso sí, y al final todavía tenía 7, 8 créditos porque es el más importante, ¿no? Como decía, tienes que aprobar sí o sí, porque si tú jalabas o desaprobabas uno de esos talleres era prácticamente desaprobar un ciclo, un semestre. No convenía como que a nadie, ¿no? Porque es un semestre de esfuerzo, no puedes ni adelantarlo, nada. Y esos talleres, ¿en qué qué hacían en esos talleres? ¿Nos puedes contar un poco más acerca de qué tratan? Sí, en taller de diseño nos enfocábamos primero desde el primer semestre, era hacer pequeñas maquetas de 2D. 2D es algo plano, un dibujo como cualquiera, y ya 3D que tiene volumen, ¿no? Entonces ya lo proyectábamos con cartulinas, con algunos materiales que teníamos en ese entonces o nos pedían los docentes. Entonces
y es de la imaginación y del papel pasarlo a un volumen. Íbamos proyectando, diseñando y cada vez era más complejo porque hacíamos luego viviendas, hacíamos eh, centros históricos, o remodelaciones, restauraciones, y ya más urbaniza, porque la carrera de la universidad es arquitectura y urbanismo, y también llevábamos cursos de urbanismo, que ya son ciudades. Claro, imagino que es como que a pequeña escala y a gran escala, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto crees que dependa la creatividad de una persona? O sea, hay cursos, como sabemos, que necesitan gran cantidad de creatividad. En cambio, en algunos son más como que teóricos y ese tipo de cosas. En tu carrera, ¿cuánto crees que dependa un alumno de su creatividad para poder superar los cursos? Yo creo que en el camino a veces otros van descubriendo la vocación, porque he conocido personas que ingresaron porque a veces el papá les dice, tienes que estudiar esto porque yo estudié lo mismo, o, o a veces hay de que no están seguros de qué estudiar, pero o no ingresan a la carrera que quieren. Pero sí he conocido entre ellos personas que luego desarrollan muy bien la carrera, hacen diseños muy bonitos, egresando, trabajan en buenos lugares también. Y yo creo que la creatividad, mm, yo creo que es para todos, en realidad, pero sí depende mucho de que te llegue a impactar, o porque sería triste que cuando lo abandonan a veces, y creo que eso no es un poco, no sé si desmotivador, pero uno tiene que estar muy dispuesto a abrirse. En cuestión de la creatividad, Colette, eh, ¿tienes cursos que intentaban hacer un incentivo a la creatividad? No sé, llevabas arte o cuáles eran las técnicas, por ejemplo, para que un docente te diga, ok, van a hacer un plano, no sé, de una remodelación y tiene que ser lo más creativo posible porque está muy vinculado al arte, la arquitectura. Entonces, ¿cuáles eran sus métodos que te han enseñado para lograr ser creativo? ¿O es necesario ser creativo realmente para la carrera de arquitectura? ¿Es una habilidad que puedes desarrollar? Sí, es una habilidad que puedes desarrollar, creo que sería la palabra, porque digamos, como me pones el ejemplo de una remodelación, o siempre nos dicen, ustedes, o en la mayoría de casos, ¿no? Ustedes dispongan su imaginación a su gusto, ¿no? Puedes poner tales elementos, puedes cambiar ciertas cosas, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones. En arquitectura y en ingenierías, creo que en otras demás carreras es importante tener en cuenta ello, ¿no? Para tener un buen diseño y también una buena distribución y una buena disposición de ambientes, que todo se relacione y sea funcional y eficiente para la persona que va a vivir ahí o va a hacer uso de ello, ¿no? Pero, y Colette, ¿cómo es que más o menos fue tu experiencia con los docentes de la U? ¿Hubo alguno en específico que te haya impactado? Yo qué sé, por ejemplo, a mí muchas veces un docente me ha impactado más que por las cosas que hace, por las cosas que sabe, ¿no? Cuántas cosas, y yo me sentía pequeño viendo un docente y decía, wow, quisiera saber tanto como él. Y también hay otros casos que son profesores que hacen cosas muy alucinantes y en tu carrera eso se nota muchísimo. ¿Tienes algún docente, alguna experiencia con algún docente que te haya inspirado en ese sentido? Claro, bueno, al inicio, el primer semestre, la persona que más, bueno, le he guardado cariño hasta ahora se llama arquitecta Narda Castillo, porque fue la primera arquitecta con la cual llevé taller de diseño uno. Y como les decía, es el curso que tiene más horas y también más créditos, pesa más, que es el más importante de la carrera. Y ella nos tenía mucha paciencia, nos indicaba cómo teníamos que trabajar, teníamos dudas, no sabíamos qué hacer a veces entre nosotros, entre compañeros, ¿no? Pero nos decían, pero su imaginación, y nosotros creo que antes normalmente nunca sabíamos cómo pasó esto a lo físico de mi mente, porque en la mente puedes proyectar algo muy bonito, pero pasarlo a la realidad, y inclusive hasta ahora sigue siendo difícil, pero te vas preparando en ese proceso.
Y otro de los docentes que me impactó también fue, sí, bueno, le decimos Wichi, arquitecto Wichi, porque admiraba la cantidad de conocimientos que tenía. Siempre nos decía, yo llevé con él incluso el curso de urbanismo, de historia, de la arquitectura, y tenía libros por doquier nos dictaba y era muy bonito trabajar con él porque se admira esa clase de conocimientos o personas que te comparten ello, ¿no? En cada clase. Uh-huh. Tupa Podcast llega gracias a Constructora Grupo Calarc. Encuéntranos en Facebook como @Grupo Calarc o visítanos en Girón Cajamarca 263 Puno y Girón San Martín 563 Juliaca. Grupo Calarc, diseñamos el futuro, lo construimos hoy. Imagino que también con este curso que nos habla es difícil, o sea, el hecho de poder pasarlo. Ahí, en ese punto, por ejemplo, ¿cuál crees que haya sido uno de los hitos te haya hecho odiar, o tal vez no tan intenso, sino te haya querido, hayas pensado, ¿no? Me rindo, yo qué sé, ¿has tenido una experiencia así en tu carrera? Sí, el más difícil para la mayoría, y creo que vamos a coincidir muchos compañeros en eso en la carrera, son la etapa de críticas de este taller de diseño, sea cual sea el ciclo, porque hay algunos docentes que te hacen una crítica constructiva, que bueno, te sustenta bien, ¿no? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que cambiar en eso? Y ya, ¿no? O sea, uno lo asimila y dice, claro, sí, tiene razón, voy a estudiar y mejorar esto para ver en qué puede ser más funcional. Pero habían otros docentes que no tenían las palabras adecuadas de cómo decirte, no, esto está mal, esto está feo, ya, vuélveme a hacer y no te decían nada más, algo así. Entonces ahí era como que entonces, ¿en qué estoy mal? ¿O en qué estoy fallando? ¿Cómo puedo saber mi error? ¿Y en qué puedo mejorar? Simplemente te quedas al aire. Entonces, eso sí era un poco frustrante. Bueno, muchas veces, ¿no? Pero ya entre, entre cada sesión ya ibas conociendo y sabiendo, buscando, investigando y saber cómo. Inclusive recorríamos a otros docentes, que es algo que nos pasaban a otros arquitectos, para que nos pueda ayudar u orientar por qué no. Claro, porque supongo que sentías frustración de no saber en qué estabas fallando, pero saber, o sea, simplemente que te den que estás mal y ya nada más. Sí, era frustrante. No, quería preguntarte, ¿cuán práctico crees que sea tu carrera? ¿Cuánto hacen de introducción para llegar a ciertos cursos? Y a la par, si solo se maneja el curso de taller para ejecutar, más o menos. Claro. Bueno, hemos tenido primero lo básico, cursos de dibujo, porque nos enseñaban a cómo utilizar bien el papel y los lápices para poder tener mejores trazos, para para hacer nuestros diseños en realidad, ¿no? Y aparte hace años más se trabajaba lo que era en papel, lápiz y papel. No había tanto como que el AutoCAD. Inclusive esto es hace mucho tiempo, ¿no? Porque el AutoCAD, que es una herramienta digital de 12, que nos ayuda bastante. Y bueno, cuando yo estaba en la universidad también habían otros programas ya de 3D que también nos ayudaba a proyectar esto. Y lo que es en conocimientos, teníamos sí o sí cursos de historia de la arquitectura, eh, casi hasta el último ciclo, o semestre, perdón, y teníamos que tener conocimientos desde lo básico hasta, o sea, cómo obtener, cómo ha ido evolucionando la arquitectura, ¿no? Hasta la actualidad. Y dependiendo de ello también inclusive tengo compañeros que ya, bueno, se han ido inclinando y especializando en lo que más les ha impactado. Y con lo que mencionas de que mientras estudian la historia de la arquitectura, ya van viendo más o menos en qué se inclinan. ¿Qué especialidades hay en tu carrera? Por ejemplo, nos mencionaste que hay urbanismo, ¿eso es una especialidad? Realmente, ¿cuáles son las especialidades? Claro, el diseñador urbano, que sería relacionado a ciudades, ¿no? También está la arquitectura paisajista, como decía, también relacionado a la historia de la arquitectura están los restauradores, también hay diseñadores, bueno, arquitectos de interiores, que también es netamente de ambientes de una vivienda, por ejemplo, de locales y de gran escala también cómo se va a proyectar. Entonces también tenemos entre arquitectos de iluminación o proyectistas, que ya es el diseño netamente de cualquier edificación.
¿Y estas especialidades se estudian después de terminar la carrera normalmente o dentro de tu carrera también existe la posibilidad de especializarte? O sea, me refiero a los cursos electivos. ¿Tienen cursos electivos? Sí, hemos tenido cursos selectivos, pero es en el último semestre, último año, sí. Y en lo personal, en lo personal, y también conociendo compañeros ya egresados, ¿no? En realidad te especializas más egresando. Sí, porque estudias y conoces más cursos, inclusive básicos, hasta maestrías, donde ya netamente es especialidad, ¿no? Tu carrera y en lo que te gusta, lo que te vas a dedicar a futuro. ¿Y en qué te has especializado tú? ¿Nos puedes contar un poco más de lo que estás haciendo ahora, tu especialización, dónde estás trabajando y cómo estás ejerciendo tu carrera? Claro. Bueno, yo me estoy dedicando a hacer modelos en 3D, es decir, soy modeladora BIM actualmente y nosotros nos encargamos de hacer edificaciones en 3D. A veces en la tele pueden ver, ¿no? De edificaciones, casitas en 3D que orbitan, ¿no? Y uno puede ver, ah, wow, cómo lo hacen. Y a veces no tenemos conocimiento de programas, ¿no? De cómo ha sido proyectado. Y yo estoy muy metida en ese aspecto. En la empresa en la que trabajo también hacemos todo diseño y edificación de todo en 3D, desde la arquitectura, que es parte de también las estructuras, las ingenierías, las especialidades, como es la ingeniería eléctrica, sanitarias, mecánicas, que son los ductos, de alarmas contra incendio, sanitarias, como quiero mencionar también. Entonces, es todo el conjunto, todo lo que va en una vivienda, una edificación, sea cual sea, y que funcione. Entonces, nosotros construimos en 3D. En la empresa en la que trabajo construimos todo en 3D y luego ya se pasa a construir ya en la vida real, ¿no? Porque es mucho más eficiente también en lo que son materiales. Y bueno, y yo trabajo en una empresa es estamos haciendo actualmente colegios de alto rendimiento. Son COAR a nivel nacional. Sí, estamos enfocados en hacer eso. Y son súper grandes, son proyectos con el Estado, obviamente, y requieren bastante esfuerzo, sí, y también conocimientos, porque eh, tienes que tienes que estudiar para conocer no solamente tu carrera, que es arquitectura, sino que siempre es colaborativo. Tienes que conocer un poco de cada cosa, de cada especialidad. Obviamente no has estudiado como carrera eso, ¿no? Como digamos eléctricas o sanitarias. Pero tienes que también tener los conocimientos básicos y uno está en constante aprendizaje. ¿Cuál crees que has tenido, imagino, así como momentos difíciles en la U también se te han presentado oportunidades en las que te has sentido agradecida por haber estudiado la carrera que tienes hoy y que ejerces hoy, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido alguno de esos momentos en los que de verdad pensaste, no me equivoqué, esto me gusta, esto me apasiona y quisiera continuarlo? Creo que fue cuando empecé a trabajar, porque bueno, como estudiantes, siempre estamos muy emocionados, ansiosos por trabajar y quiero aprender esto y lo otro. Y como en el colegio, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? Y a veces cuando terminas la universidad estás también en eso de ¿y a qué me voy a especializar? Y por eso es que es importante investigar. Entonces, al igual que cuando terminan el colegio, investigar de carreras, nosotros también egresando, muchos investigamos o probamos haciendo prácticas o trabajando en ciertas especialidades, ¿no? Y eso me pasó de buena forma a mí, porque si cuando yo entré a trabajar en lo que es el modelado BIM, ahí fue donde ya me empezó, como que me gusta. Y yo dije, llegó un punto en el que dije, no, yo me quiero dedicar a esto, quiero seguir estudiando esto, quiero hacer mis maestrías en esto porque me gusta. Y cuando comenzaste a trabajar en modelado bien, ¿ya sabías hacer el modelado? ¿O cuánto conocimiento tenías? ¿Has aprendido durante el proceso de trabajar? ¿O ya lo tenías el conocimiento? ¿Y cuánto ese conocimiento te dando en la universidad? Yo en la universidad no tenía las herramientas, en este caso de mi laptop, ¿no?
que corriera bien para poder hacer modelado, porque el software es pesado, ¿no? Y no tenía los programas, no, o sea, no practicaba, porque también la práctica te hace conocer un poco más de ello, ¿no? Tener más habilidad. Y eso no era mi caso, no podía a veces, y me iba a la sala de cómputo, modelaba un poco en programas básicos, pero para el modelado bien, en el cual estoy metida, que es el Revit, eh, tienes que tener mucho conocimiento porque es un trabajo colaborativo. O sea, entre todas las especialidades, es todo un conjunto, es súper pesado porque trabajan todas las especialidades en conjunto y se llena de información, como les decía, son varias, son tanto arquitectura, estructuras y las demás especialidades que tiene que trabajarse conversando, coordinando, cómo es esto, si la interferencia, si esto se va a mover, el muro de acá, el tarrajeo, entre otras cositas. Y eh, por eso es que yo empecé a estudiar, ¿no? O sea, conocer, meterme a cursos, dije, voy a probar esto porque siempre me gustó lo que es lo virtual, los programas, y, y es que estudié un diplomado primero, ¿no? Y ya me compré luego mi herramienta de trabajo, mi laptop, donde tenía mucha más capacidad. Entonces, y luego ya empecé a trabajar buscando contactos, ¿no? Es que llegué a entrar en empresas más que se dedican mucho a esto, al modelo BIM. Y así es que en ese proceso uno va llegando, o sea, va dando pasos, pero vas encontrando lo que te gusta hacer. Wow, imagino que ese tema de tener una computadora que resista ese tipo de programas, porque no es tan fácil como comprarte una computadora de 2.000 soles, incluso que es caro para muchos de nosotros. Ustedes usan equipos mucho más potentes, ¿no? Para el modelado 3D y este tipo de cosas. Y ¿cómo es caro estudiar arquitectura? O sea, ¿en qué momento te pide más recursos? ¿En qué cosas se gasta el dinero más en tu carrera? Sí, tienes razón, creo que hubiera sido, si trabajáramos así digitalmente en ese entonces hubiera sido mucho más económico probablemente porque en la carrera, en el taller de diseño que les mencionaba, que les contaba, siempre teníamos entregas finales, ¿no? Porque nos pasaban críticas. Críticas es como que, bueno, vas a hacer tal proyecto, a ver, vamos a ver cómo va yendo tu avance paso a paso, hasta que al final ya está bien tu proyecto, me traes tu maqueta final, tus planos finales, y, o sea, ya bien hecho, ¿no? Teníamos 2 revisiones por semestre, 2 finales, por así decirlo. Y en estas finales, el gasto que hacíamos más grande eran las maquetas y en el ploteo de los planos, porque los planos eran a gran escala también y ocupaban a veces un acero son súper grandes y la maqueta también dependía de la escala, porque trabajamos con las escalas 1 en 100, 1 en 50, 1 en 25 a veces, y sí invertíamos, sí gastábamos bastante en la elaboración de las maquetas, ¿no? Me imagino que no solo es la cuestión del dinero, sino también la cuestión de tiempo, porque al ser el curso que tiene mayor cantidad de créditos, supongo que también les demandaba más tiempo. Tupa Podcast llega gracias a Bocaré Odontología Integral. Encuéntranos en Facebook como @bocaré.dent o visítanos en Girón Tacna 430 Puno. Bocaré, tu sonrisa, nuestra pasión. ¿Alguna vez te has amanecido haciendo una maqueta? Supongo que sí, tal vez. ¿Nos puedes contar una experiencia de una maqueta que realmente te ha dejado una experiencia que puedas contarnos ahora? Claro. El primer semestre fue como que mi primera amanecida, ¿no? Así del todo, porque, y tampoco porque no conocía cómo maquetear bien o cómo hacer bien una maqueta, qué materiales necesitaba para, digamos, cortar, técnicas, por así decirlo. Y sí me empezó a amanecer, digamos, en primer semestre, pero mientras iba creciendo los semestres y íbamos avanzando, a mitad de carrera ya te amanecían más días, entre compañeros de grupo también, porque a veces es individual y otras es grupal. Y no solamente el taller de diseño, sino que teníamos otros cursos donde teníamos que hacer también maquetas relacionadas a la carrera o, bueno, en sí al curso, netamente. Entonces, sí,
si no me equivoco, en quinto semestre nos amanecimos como 3 días, 4 días, o sea, hasta una semana maqueteando, Wow. pero, o sea, entre amanecidas dormíamos súper poco, llegábamos, eras muy matado, sí. Arquitectura sí es una de las carreras bien matadas, sí, pero vale la pena, sí. Supongo que al ver la maqueta terminada quedabas satisfecha después de haberte amanecido 3 días. Sí, sí, Y luego dormías una semana. toma, sí. Ya saben, chicos, el curso que más miedo da en arquitectura es taller, al parecer, pero Ayer. se van a salir este primer semestre. El cuco. Es el cuco. No, sí, pero siempre que creo que en los anteriores podcasts también que hemos ido grabando, siempre nos han recalcado eso es lo que acaba de decir Colette, que también es rescatable, de que ese esfuerzo, o sea, te amaneces, no duermes, no comes. Imagino que usted es peor, ¿no? ¿Qué es comer? Y es comer así. Comer es una hamburguesa nada más. Y eso también, porque yo Y escuchaba eso, que está abierto comen. el kiosco. Wow, y Colette, ¿cuál crees tú que sería una de las recomendaciones que les darías a los estudiantes que están postulando o que acaban de ingresar a tu carrera? Primero, que no tengan miedo a nada. Es importante explorar lo que, lo que podemos imaginar, pensar, porque la arquitectura se trata de mucha, mucha imaginación y a veces no tenemos las herramientas de cómo plasmarlo, pero es importante también preguntar. A veces tenemos el temor, ¿no? De decir, o porque a un compañero tal vez le salió algo mejor que yo, pero se informa un poco más y me puede compartir esos conocimientos, o un docente, o ir a tal vez, a veces otros compañeros consultaban a semestres mayores y preguntaban si podían entrar a la clase. Obviamente estaban, digamos, cachimbos o en primer semestre y a veces te daban la opción de ingresar como libre, ¿no? A alguna clase y eso ya depende de cada uno. Sí, es importante que uno sea consciente también de qué es lo que quieres aprender y qué conocimientos y qué es lo que quieres hacer más adelante. O sea, ser consciente, porque a veces creo que también debe ser por la edad, que somos jóvenes y eh, no sé, ya todo nos dan nuestros padres, o a veces en muchos casos no, ¿no? Pero es importante valorar ello y no tener miedo. Sí, hay que ser osados. Sí, pero con responsabilidad, por favor. Tener miedo ni a taller, ni a otro curso. No, no, se puede, se puede. Claro, wow, es alucinante todo lo que nos cuentas porque no lo sé, o sea, conocerte días de días sin comer, creo que es algo que no muchas veces se nos cuenta antes de, pues, ¿no? O sea, y creo que como objetivo de nuestro podcast también es contar la perspectiva de los estudiantes que ya están terminando, que ya han acabado, y que nos cuenten verdaderamente cómo es que funciona por dentro, ¿no? No creo que si es que te dijeran en algún volante de información o algo de eso, te digan, te amaneces 5 días en arquitectura y vayas con ganas, ¿no? Es algo que Yo, pasa. ¿para qué pasó? Es que te intentan. Sí, nadie te avisa de eso, Sí, obviamente, ¿no? exacto. Pero ahí está el gusto de averiguar y sorprenderte, porque a las finales es algo muy bonito. El producto final, creo que cuando te esfuerzas por algo, el final es muy bonito recibirlo, ¿no? Pero por tu esfuerzo. Vale la pena. Y, y si es que hacemos una pregunta mucho más feeling, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo del pasado, ¿qué le dirías antes de postular? O sea, ¿qué le aconsejarías a esa persona? Bueno, le diría lo que les comentaba, que no tenga miedo, primero desde que termine el colegio, ¿no? Porque a veces entra la indecisión, la presión, y esos temas suelen ser delicados en un momento, pero sí, o sea, hay que seguir para adelante porque todo se puede. Siempre tienes que proyectarte, pero ¿cómo me quiero ver de acá a 5 años o de acá a 10 años? Y plantear unas metas, porque a veces cuando no tienes metas, no te proyectas metas, estás como en el aire.
Entonces es importante que yo al menos me hubiera gustado en ese momento organizarme de esa forma, no tener más claras esas metas y más decidida. Y, y eso creo que hubiera sido. Y igual en el pasar de los años uno va aprendiendo y va madurando y ya todo pasa, ¿no? Sí, creo que es la palabra madurar, porque a todos nos pasa de que nos arrepentimos de cosas que hemos hecho, pero creo que si no nos equivocamos, no aprendemos, así que es parte del aprendizaje. Estabas comentando antes de comenzar el podcast acerca de que muchas veces en la universidad no te enseñan a relacionarte con las demás personas. O sea, me refiero a que, por ejemplo, te contaba que tengo un mi papá, ya, no, en un momento tuvo problemas en su trabajo porque había mucha tensión laboral. Era como que no se llevaban bien entre ellos y ya y mi papá decía en un momento, es como que es pesado ir a trabajar, no por el hecho de que el trabajo sea pesado, sino porque las relaciones con las personas ya son demasiado tensas, como que hay dos equipos, se miran mal, en la hora del almuerzo es todo tenso. Eh, no nos enseñan eso en la universidad, lamentablemente. Eh, ¿Qué les recomendarías a los chicos para que desarrollen más su lado humano, su lado emocional? O tal vez en tu carrera ya algún momento en el que has dicho, sí, en mi carrera cuando hacíamos grupos de taller hemos tenido ese vínculo que nos hemos apoyado. ¿En qué momento se aprende eso? Creo que fue justo lo que acabas de mencionar el último. Y ahí es donde te haces amigos también, ¿no? Los cuales te apoyan. Porque siempre es bueno tener un soporte. Yo al menos la universidad la pasé sola, o sea, sin mis padres, porque bueno, me tocó pasar de esa forma, ciertas circunstancias, ¿no? Y yo al menos estaba sola, ¿no? A veces, inclusive cuando quería terminar un proyecto, quería mostrar como que mis papás y dónde estaban, o no he llegado a ver exactamente cómo ha sido mis amanecidas. Entonces, la forma de poder llevar eso, ¿no? Era con mis amigos, con mis compañeros de universidad. Y era muy bonito porque, bueno, al menos me gusta ser sociable en ciertos aspectos, ¿no? Y obviamente en otros tal vez limitarme un poco más. Siempre hay que conocer con qué personas te relacionas o conocer el entorno, el contexto también. Y bueno, yo sí no tenía muchos problemas a relacionarme con mis compañeros, ¿no? Sí, pero formas lazos muy bonitos de colegas también hasta egresar. Tus patas. De amanecida. De amanecidas, muchas amanecidas. ¿Y cómo hacían para aguantar tantos días despiertos? Se turnaban. No fue nada. Ay, había métodos. Había muchas formas de amanecer. El Red Bull, Ustedes, chicos. el café, ¿qué hacías? Eso, a veces la primera vez que me pude amanecer, bueno, es una experiencia que obviamente nunca lo hagan porque me puede haber pasado si es que estoy en arquitectura, chicos. Bueno, yo no sabía cómo maquetear el inicio, como les decía, y agarré el Terocal porque me dijeron, no, que con el Terocal sí vas a maquetear bien. Y pega, pues no bien, porque siempre hemos trabajado, pero yo no sabía cómo utilizarlo bien. Y no sé, creo que inhalé todo eso toda la noche maqueteando porque huele muy fuerte. O sea, y me amanecí, no aguanté toda la noche. Pero me puede haber pasado algo porque yo no sabía, luego ya lo comenté, no, tienes que saber, tienes que utilizarlo de esta forma y luego ya cerrarlo. Y yo lo utilizaba para todo, ¿no? Entonces sí, me pasó eso. Pero bueno, es algo que no estaba mal al inicio. Creo que ese es un tip que solo lo vas a escuchar aquí, chicos. Así Sí. que pregunten cómo se usa el terrocal, porque después van a estar alucinando. No usar No usar Terocal. Ten No sé cuidado, cómo con se utiliza el cuidado. Terocal. Quiero que usaban terrocal porque es lo más barato. Exacto, también, porque es accesible, ¿no? Pero luego ya en sí las herramientas más recomendables, también es el Terocal, pero o sea, en cantidades pequeñas, no para todo, porque también teníamos silicona líquida, teníamos UJU, que es un pegamento también más instantáneo. Inclusive a veces utilizamos la silicona, la pistola de silicona, pero ese ya es mucho más duro, claro, entonces no quedaba como el acabado que queríamos. Y más usábamos con las jeringuitas, le cortábamos la puntita
y ya con eso, como ya está, entonces poníamos ya en todos los trazos que queríamos y quedaba mucho más fino, más limpio. Y eso era lo que yo no sabía cómo hacer, cómo utilizar. Ah, Entonces yo utilizaba esas paletitas de chupetinas y ya, sí, sí iba a salir y luego todo manchado. Claro, entonces ahí vas. ok, ok. ¿Qué ha sido lo más difícil que has hecho dentro de una maqueta? Tal vez pegar arbolitos, no sé, ¿qué puede ser lo más difícil? No se me ocurre ahorita, obviamente, pero ¿qué es lo más difícil? Ay, es muy bonito aprender, sí, o sea, a maquetear, al menos nadie te enseña. Tenemos un curso, eso sí, bueno, juzgo a la universidad, porque teníamos el curso de maquetería en quinto semestre, si no me equivoco, pero ya empezábamos a maquetear en sí desde primero. Entonces no sabíamos cómo hacer, o yo no preguntaba a veces mucho, ¿no? Como eres nueva, o entre todos también recién conociéndonos, entonces también no saben los otros. Y para preguntar a los mayores, porque a veces siempre está eso de que, los cachimbos y tratarlos como menos. Eso nunca me ha gustado. Y no, como que creaba timidez de preguntar, ¿no? Pero siempre hay otros que sí son más sociales y chicos, cualquier cosa nos pueden preguntar a nosotros. Entonces, ser siempre empáticos con los demás, ¿no? Sí. Y bueno, pero es muy bonito aprender a maquetear, ¿sí? Es muy bonito. Y tener mucho cuidado con el cúter. Cúter y Terrocal. Cúter y Anoten, Terocal, Cúter, ya saben. Terrocal, taller, Mucho se corta, ya ves. sí. No, sí, de hecho, o sea, creo que a veces es mejor que nos den ese tipo de tips, porque en el camino ya no la fregamos tanto, ¿no? Así que Ay, me hubiera gustado anoten. que eso me enseñen, también me digan, colega, haz eso, o no hagas eso, ten cuidado con eso. Y también mis tíos, como les decía, que hacían mis referentes, ya como de niñas distintas, ¿no? Puedes conversar y ya adultos más trabajan, nunca, no, bueno, no tenían tiempo, entonces para estar preguntándole maquetas era un poco difícil ubicarlos. Sí, y aparte son otros tiempos. Sí, de hecho, y aparte de eso, en tu carrera hay como que recelos en ese sentido, porque nos dices que normal, podías entrar a clases avanzadas, o bueno, eso de hecho todo el mundo lo puede hacer. Hay otro tip, chicos, ¿no? Cualquiera que esté queriendo postular una carrera, ahora que ya volvemos a la presencialidad, pueden entrar a a las clases libremente, siempre pidiendo permiso al profesor, ¿no? El profesor puede entrar, quiero saber, entonces, eso es algo que les puede ayudar a conocer la experiencia de lo que es la carrera, ¿no? Entonces, qué tal ahí aprendes, contactas con gente adelantándote, informándote? Sería muy bueno. Pero te preguntaba más que nada por el tema de sociabilizar. ¿Cómo es tu facultad? ¿Son cerrados? ¿Son bien sociables? ¿Se apoyan entre semestres? ¿Cómo es más o menos? El tiempo que yo estuve, sí, son muy sociales. Algo que nos unió, creo que la mayoría nos unía cada año, sí, cada año era el aniversario. Hacíamos nuestro Arqui Rock. Claro, Sí, todo era Arqui sí. Ponchada, Arqui Eso todo. también tenían, ¿no? Y Arquibus Ajá. también, Arquibus. No es bus, Y, Arquibus. y uno de los buses más bonitos Sí, de la de U. hecho. Sí, está todo viejito, pero sí, se esforzó mucho varios compañeros para poder pintarlo y decorar. Sí, ese era uno de los eventos que más bueno, al menos en la universidad, si no me equivoco, era el único que hacía eso. Ese tipo de eventos dentro de la universidad por su aniversario también así, con varios grupos de rock, porque siempre hacíamos todo relacionado al rock, tocadas también dentro, sanamente todo, obviamente, y socializábamos bastante, conversábamos bastante, obviamente, y se hiciera muy bonito la experiencia ahí dentro. Tupa Podcast llega gracias a Cofactel Consultores y Facturadores. Contáctanos al 910 81 93 44 o escríbenos a cofactel@gmail.com. Cofactel, sistema de facturación electrónica en línea. Yo quiero saber si hay si hay especialidad en jardines. O sea, hay arquitectos que dedican solamente a hacer. ¿Esos son los paisajistas? Porque creo que sí que hay arquitectos que hacen jardines, si no me equivoco. Bueno, no sé, no estoy seguro. Claro, esa es justamente la arquitectura paisajista. Está relacionado, es un estudio ya más como dice el término de paisaje, entonces también determina un conocimiento muy amplio de variedades, de plantas también, de cómo se va a complementar con las ciudades. Sí.
parques también, todo, y con urbanismo, netamente, está muy, muy relacionado. Ujú. Porque con las plantas, por ejemplo, podemos hacer cercos vivos y es mucho más interesante tener cercos vivos que tener cercos de concreto. O sea, a mí me parece muy hermoso, por ejemplo, cuando hay cercos de seticios o de neoporums y es mucho más, o sea, embellece la ciudad, pues. Sí, las plantas sí o sí van a embellecer la ciudad y más que pasto es importante tener árboles. Siempre se proyectan árboles, que es... Árboles, sí. Porque Los sí, municipios mucho gastan definitivamente. como que, para que esté verde o para que no diga nada la gente. Bueno, hay todo tipo de lugares de empresas, ¿no? Pero ponen más que nada pasto, nada más, gras, o a veces gras, gras sintético en otros, digamos, canchas, polideportivos, que en vez de plantar árboles realmente y cuidarlos, ¿no? Porque hacen inversiones temporales y luego ya no se preocupan y es un gasto insulso, ¿no? Ya entra el urbanismo en organización a gran escala. ¿Cómo es más o menos el urbanismo? El organismo es más complicado, es tener un correcto, tienes que tener mucho conocimiento de cómo funcionan las ciudades en primer lugar y cómo proyectarlo, porque ahora actualmente estoy viviendo en Lima y no sé si han escuchado los portales o empresas de lotizaciones, entonces ellos sí o sí tienen que trabajar con los urbanistas porque ya proyectan desde una ciudad, o sea, desde el parque y que va a tener colegios, áreas de salud, las viviendas y todo cómo se va relacionando y cómo se va haciendo el emplazamiento de bueno, una pequeña urbanización, no importa desde dónde comience, pero ya está proyectado y sabes cómo va a funcionar que cuando hacen las invasiones. Y está todo desorganizado, no hay una correcta, debe haber una vía central importante, la secundaria, las terciarias, o sea, está mucho más organizado y funcional. No, por ejemplo, ¿a qué se dedican más o menos los chicos que egresan y se quedan en la región? O sea, urbanismo no creo, porque lotizaciones recién está viendo una que dos en la región. Sí, yo lo que he podido, al menos personas que conozco cercanas, muchos se han dedicado a obras, estar en obras, y en parte de residencia o asistentes de obra, ¿no? Y también otros proyectistas ya de diseños y la realización también de los diseños de las obras, ¿no? Eh, También he podido tener compañeros que están dentro del mundo digital, también de viviendas, proyectos. Eh, Dependiendo también, ¿no? Hay muchos, la mayoría que conozco son bien independientes o también forman parte de empresas, ¿no? Sobre todo en tema estatal, ¿en qué cosas es lo que entrarían a trabajar? La mayoría son obras, las mandan a zonas rurales, porque a veces está el tema del Ministerio de Vivienda por tipos de vivienda, módulos, que también por el tema del frío, eh, la necesidad. Siempre se trabaja en base a la necesidad y yo puedo ver que sí los mandan más a áreas rurales o necesitan muchos más trabajadores en áreas rurales y también en obras, pero en áreas rurales, más que en la ciudad como tal. Sí, en ese momento está en un boom, ¿verdad? Eso de las áreas, porque sí, también varios de mis compañeros de la universidad están trabajando justo en eso de casitas calientes, sobre todo, porque es para las zonas rurales para que tengan más comodidad. Y Colette, como ya para finalizar, porque ya nos estamos alargando bastante, ¿de qué manera impacta tu carrera en la sociedad? Es la pregunta más, piénsalo bien, así, analiza todo, porque sabemos de que nos estás dando, sí, exagéralo. ¿Sí? Bueno, ya me estoy yendo en floro. No, pero vamos. Sin urbanismo no hay ciudad. Sin urbanismo quedamos como ciertas partes de Puno que no hay ni parques, ni veredas. Sí, creo que es lo más importante desde cómo se va a formar una pequeña ciudad hasta lo más grande, porque si no hay planeación y sí o sí, o sea, cualquier persona se hace su casita donde quiere, yo quiero vivir allá, entonces ya y la mayoría se organizan para hacer sus invasiones y lo que sea.
más que tener un diseño de mi casa, primero está, creo, desde la cabeza, que es la municipalidad o algún tipo de entidad más alta que pueda organizar y que pueda formar o analizar cómo se va a distribuir toda la ciudad, cómo se va a planear. Como les decía, el urbanismo está encargado de eso. Y ya posteriormente, ya cuando tienes su vivienda, ya uno ya evalúa por sí mismo, es más individual, pero lo otro ya es mucho más importante, cómo va a funcionar. El mejor ejemplo para verlo a gran escala creo que sería el tema de las ciudades planificadas, ¿no? Que chicos googleen al toque y vean cómo es una ciudad planificada que tiene como una forma, es alucinante. No sé si con cuál resaltarías tú. España puede ser una de ellas. España tiene una muy bonita distribución de, o sea, desde lo que son las plazas, las vías, cómo se separan, las mismas manzanas, cómo están distribuidas. Es un buen ejemplo de urbanismo, sí. La mayoría piensa, ¿Madrid o España en su conjunto? Madrid está bien, sí, porque Ah, la mayoría de países toman como ejemplo la distribución de España en varios, pero sí, o sea, es importante también tener referencias, más que la mayoría piensa, no, mi casa, arquitectura o tal edificio, tal, no, pero es importante más que nada desde el centro, desde la raíz, ¿no? Cómo se forma y cómo se distribuye. ya, y puede sonar a chiste ya, pero lo que dice Cole es de que no puedes señalar allá y decir, ay, quiero que sea mi casa, no es tan así, no debería ser así, ¿no? Lamentablemente en nuestro país sí aplicamos mucho eso, y es por eso que, por ejemplo, en Moquegua, Tacna, se han construido, incluso en Lima, ¿no? Se construyen casas cerquísima a los ríos, entonces apenas hay una luz o un huaico, pucha, las personas, o sea, son las que más perjudicadas se quedan, ¿no? Entonces, por ahí estudiar arquitectura, urbanismo puede ayudarnos a ver a gran escala y es una de las carreras creo que maneja esa característica. Agradecerte, reiterarte el agradecimiento de parte del equipo del podcast, porque igual que a todas las personas que hemos ido entrevistando, nos has regalado un tiempo muy valioso y sobre todo información que te ha costado una vida y esta vez la has resumido en una hora, ¿no? Las personas que van a poder escuchar este podcast van a, van a poder tal vez decidir o tal vez entender que no es lo suyo, pero nosotros quisiéramos que tengan esa información para que sean ustedes conscientes de la decisión que toman. Entonces, creo que para ir cerrando, Augusto, Para ir cerrando, Colette, esto, ¿cuáles serían las últimas, o bueno, una de los tips que les darías a los chicos que ahorita estén escuchando el podcast y estén interesados en estudiar arquitectura? ¿Qué les dirías? Primero, como decía, investiguen un poquito más, porque tiene que gustarte, al menos tiene que llamarte la atención y relacionar con, o sea, informarte un poco más y qué es lo que te gusta a ti, conocerte, hacer aunque sea una lista de cosas que te gustan y ir viendo qué carreras te gustan, ¿no? O sea, se relacionan a tus cualidades, conocer ese aspecto. Y luego otro sería, como les decía, las herramientas, preguntar, consultar, siempre estar, no sé si socializando sería la palabra, pero sí es importante hacer consultas a quien sea, inclusive a los mismos docentes, ellos siempre van a estar dispuestos o no tener miedo también, que era algo que les mencionaba en varias oportunidades. Y lo otro, las herramientas de trabajo, que son ya para las maquetas, ¿no? Y otro tema que a veces yo comparto siempre con personas que conozco que siguen en la universidad y tengo amigos todavía que están en la universidad y les hablo de que se metan a todo tipo de cosas. O sea, siempre hay cursos, inclusive ustedes chicos, en internet ofrecen, hay cursos virtuales gratuitos. En YouTube hay cantidad también de videos. En Facebook paran haciendo también webinars. Entonces, en este momento está todo a la mano. Depende de ustedes también poder entrar, averiguar y no les va a tomar
no sé, todo un día, ¿no? Pero en varias ocasiones pueden ustedes ir entrando, revisando y formándose un poquito más, porque ahorita la tecnología nos está permitiendo, nos ha abierto las puertas a muchas cosas, la misma pandemia también, de tener más conocimientos, accesibilidad. Entonces, creo que eso sería que pregunten mucho y que se metan a varios cursitos y conozcan de todo, ¿no? Gracias, Colette, porque de hecho eso, muchos de los chicos que hemos entrevistado nos han dado esa recomendación, que nunca se queden con lo que aprenden en la universidad, sino que simplemente busquen más allá de, como Colette misma dice, YouTube es una gran experiencia, una gran ventana, perdón, en la que pueden obtener muchísima experiencia en cursos que ni siquiera están actualizados en la universidad. O sea, No tengan miedo, sí, a veces no, está ese temor de que no, hay que... Sí, chicos, investiguen. Creo que todos estamos, sí, de acuerdo con eso, porque por ejemplo, en esta pandemia, bastantes universidades, no de aquí, sino de diferentes lugares del mundo, abrieron sus cursos gratuitos para aprender diferentes cosas. Por ejemplo, mi hermana me dijo que la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, todos abrieron cursos gratuitos que estaban obviamente antes con paga, pero ahora como que los abrieron. Y siempre es de que hay una infinidad de cursos. No, obviamente no todos son gratuitos, pero por ejemplo Oxford tiene una gran cantidad de cursos para docentes de inglés, por ejemplo. Hay bastantes cursos, webinars gratuitos. Incluso si entras ahí, sigues el curso, sigues las indicaciones, te dan tu certificado. Hasta ese extremo. Y es gratis. O sea, es lo mejor que puede pasar. Y es gratis. Desde el colegio Sí, ya pueden ahí tener sus certificados también. claro, de claro. hecho, o sea, eso es muy alucinante. Así que, Augusto, para ir cerrando, ¿algo que quieres decir? Solamente agradecer a Colette. Sé que ahorita nos contó de que está estudiando ingeniería civil, está trabajando, se levanta a las 9, se duerme a las 1 de la mañana y probablemente hoy día podría estar aprovechando y ha preferido darnos su tiempo, así que le agradecemos de sobremanera. Muchas gracias, Colette, por toda la información que les estás dando a los chicos. Sé que de esta información que nos has dado va a haber muchos chicos que tal vez no conozcas, pero te voy a agradecer profundamente por la información. No van a estar drogándose con Terocal ni se van a cortar con cúter gracias a todo esto. No, Y, definitivamente y, no. y lo mejor es que van a elegir su carrera conociendo más y estando más seguros de ella y van a saber de que cuando entren tienen que preguntar. Muchas gracias y nada más nos queda despedirnos. No sé, tal vez tengas unas últimas palabras, Jorge. Igual, Colette, de verdad, incluso me entero que estás un poco mal de salud, recupérate pronto, gracias por el tiempo, te hemos quitado una hora muy valiosa que la vamos a utilizar de la mejor manera y solo decirte, no sé si quieres dar algún último mensaje. Bueno, primero, gracias a ustedes por permitir contar. Y creo que o sea, me gusta mucho que al menos pueda, desde mi perspectiva, y puedan ellos, ustedes, los demás chicos que nos están escuchando, si están en colegio o universidad, puedan conocer un poquito más, ¿no? De la experiencia, al menos desde mi punto de vista. Y probablemente también conozcan a otras personas que haya pasado por lo mismo que yo, o distintas cosas, distintas experiencias. Y bueno, finalizando, eh, nunca se rindan. Siempre sus metas, ustedes esfuércense porque sí lo van a lograr, ustedes sí van a llegar a cumplir todo lo que se proponen. Usted mantenga la firmeza, por más de que hayan altibajos, problemas, siempre proyectense y mentalícense que sí lo van a lograr. Sí lo van a lograr, siempre. Esfuércense mucho, nada es fácil, son 5 años resumidos en una hora de la experiencia de Colette y sabemos que ella misma nos podría contar muchísimas cosas más, una hora queda cortísima con la experiencia que las personas van obteniendo en este camino. Y nada, simplemente agradecer a todos por escucharnos una vez más. No se olviden que vamos a ir lanzando, ya está programado nuestro siguiente capítulo, así que esténse pendientes a las páginas para los siguientes podcasts. Al nombre del equipo, gracias otra vez, Colette, y le daríamos unas fuertes palmas, pero estoy... Yo sí puedo. Bueno, Jorge ahorita no puede porque, chicos, entérense, no tiene manos. Pero también agradecer a Luzmi La Copa y Natalie, que también están atrás, son nuestras productoras, son las que están atrás de todo esto.
Muchas gracias también a ellas. Y hasta la próxima, chicos. Estén atentos porque va a haber podcast para todas las carreras. Chao, chao, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao.